Hola a todos y todas, bienvenidos a esta clase 1, Introducción a los modelos de cambio conductual. Mi nombre es Lorena Iglesias y les voy a hacer esta clase. ¿Qué son los modelos de cambio conductual? Más que nada nos orienta un poco la palabra sobre qué es lo que vamos a ver, ¿cierto? Vamos a ver modelos que van a orientar el cambio de conducta. ¿Cuál es el objetivo de estos modelos? Es entregarnos herramientas para comprender mejor el comportamiento, ¿ya? Tenemos que situarnos en que estos modelos parten de teorías psicológicas, ¿ya? Y lo que quieren es poder identificar factores subyacentes que influyen en el comportamiento. La primera vez que yo escuché esta palabra, factores subyacentes, me pareció como un poco pomposa y en realidad no sabía bien qué quería decir. Pero los factores subyacentes son simplemente factores, variables, ¿cierto? Constructos que no vemos, que no podemos medir a simple vista, ¿ya? Por ejemplo, como yo les decía, yo soy nutricionista, entonces generalmente los ejemplos que se me ocurren son en relación a cosas que tienen que ver con el área de nutrición, pero esto lo podemos ir aplicando a diferentes áreas, obviamente. Cuando nosotros hablamos de factores medibles, por ejemplo, yo pienso en el peso y en la talla, ¿ya? Que son elementos que yo puedo evidenciar, puedo ver. A una persona la subo una pesa y veo cuánto pesa. A una persona la pongo en un tallímetro y veo cuánto mide. A una persona, por ejemplo, le puedo medir la glicemia y sé cuánto es su glicemia. Entonces, cuando hablamos de factores subyacentes, son finalmente factores variables que no podemos ver a simple vista, que no podemos medir tan fácilmente. ¿Como qué? Como por ejemplo la actitud frente eh, a un tratamiento, a una patología, como por ejemplo también el amor, ¿ya? O sea, son estas variables, factores, las creencias, que no las podemos ver en una conducta, ¿ya? Pero que finalmente están ahí presentes mediando de alguna forma nuestro comportamiento. O sea, yo me comporto de cierta forma porque tengo una creencia, porque tengo una emoción ligada a ese comportamiento, ¿ya? Entonces, eso es lo que finalmente estos modelos quieren identificar. Y cuando hablemos dentro de las cápsulas de estos, o dentro de los textos, se hable de variable o de constructo, más que nada es lo mismo, es un sinónimo de factor subyacente, ¿ya? Entonces recuerden que van a ser factores, variables o constructos que no podemos ver a simple vista, ¿ya? Sino que no podemos, los tenemos que medir de otra forma o tenemos que hacer una entrevista con la persona para poder conocerlos, saber cuáles son sus creencias, cuáles son sus emociones, etcétera, ¿ya? Entonces, hablamos de comportamiento y quizás es una palabra que usamos normalmente, pero ¿qué significa finalmente? El comportamiento es la manera en que nos relacionamos con nuestro entorno o nos relacionamos con un otro, ¿ya? Entonces, la manera de comportarnos está compuesta por diferentes conductas. Y estas conductas son observables, son acciones observables, ¿ya? Que están mediadas, recuerden, por factores subyacentes, ¿ya? Por, como nosotros decíamos, que están intervenidas o yo actúo como actúo por una creencia, por algo que me pasó cuando era pequeña o porque eso me genera una emoción positiva, etc. ¿Ya? Entonces, las conductas son muy variadas, pero una cosa muy importante para saber que algo es una conducta es que es una acción que se puede observar, ¿ya? Y vamos a ver algunos ejemplos de conductas que tienen que ver con quizás diferentes áreas. Si yo soy odontólogo, por ejemplo, me puedo fijar una conducta de cepillarse los dientes, ¿ya? Que puede ser una conducta para mí saludable en un niño que está comenzando, ¿cierto? Con esta acción, con esta conducta de lavarse los dientes. Cuando una conducta entonces es repetitiva en el tiempo, nosotros lo que queremos hacer es que esa conducta sea un hábito,
en este caso, un hábito saludable o un hábito positivo. También hay otras conductas como, por ejemplo, agregar sal a los alimentos, ¿ya? También puede ser pincharse insulina, o también puede ser no usar preservativos, ¿ya? O sea, vamos a tener diferentes conductas, ya sea en positivo o en negativo, que están actuando constantemente o que nosotros estamos haciendo como parte de nuestro comportamiento, ¿ya? Y esas conductas son las que nosotros queremos saber si podemos potenciar o tenemos que tratar de eliminar. Y finalmente, ¿cómo lo hacemos? ¿Ya? Entonces la gran pregunta es, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Ya? Y ahí viene lo importante, lo clave, que es conocer los procesos psicológicos que nos llevan a tener cierta conducta, que nos llevan a desarrollarnos de una forma. A, por ejemplo, lavarnos los dientes todas las noches o todas las mañanas o después de cada comida, etc. ¿Ya? O que nos llevan a tener que ponernos la insulina o tomarnos un medicamento o usar preservativo o no usarlo. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros queremos adquirir una conducta positiva para la salud o cuando queremos dejar una conducta que es negativa para la salud, vamos a tener diferentes factores, diferentes variables que van a estar ahí interviniendo, que van a estar mediando estos procesos psicológicos que van a llevar a tener una conducta o a no tenerla. Y cuando yo logro conocer cuáles podrían ser esos factores, puedo apoyar a las personas en la adquisición de esta conducta positiva o en la erradicación de esta conducta que es negativa para la salud. Entonces ahí donde nosotros como profesionales de la salud tenemos que lograr intervenir. Entonces es por eso que estudiamos, en este caso, los modelos de cambio conductual, porque nos van a permitir tener las herramientas necesarias para poder hacer estas intervenciones. Como, por ejemplo, hago una consejería a una persona que quiere dejar de fumar, o a una persona que fuma y no considera que es importante dejar de hacerlo, o bueno, así diferentes conductas que vamos a nosotros eh, preguntarnos cómo podemos entonces potenciar la adquisición de una nueva conducta o desincentivar esta conducta que quizás está siendo negativa para la salud de esa persona, ¿ya? Por eso la importancia de conocer estos modelos y poder luego aplicarlos, ¿cierto?, en las consejerías, en las consultas, etc. Entonces, como contenido, les contaba que vamos a ver dos cápsulas sobre modelos de cambio conductual. Una de las cápsulas se trata sobre el modelo transteórico o de etapas de cambio. Como les vuelvo a repetir, generalmente los ejemplos están hechos en función de cosas que pueden ser más cercanas para mí, como cosas nutricionales, pero esto se puede aplicar, como lo vimos con las conductas que les mostré, en diferentes ámbitos, ¿ya? Entonces, como más que nada a eso los invito, como luego de ver la cápsula, que puedan pensar en algo que tenga que ver con el rubro que ustedes tienen, una conducta positiva o una conducta negativa, o que evalúen en ustedes mismos una conducta y piensen en qué etapa de cambio están para esa conducta, ¿ya? Van a ver en este video que el ejemplo está enfocado en actividad física, en la adquisición de este hábito de hacer ejercicio diariamente, que es algo que a mí en particular me cuesta un poco, y yo por eso también decidí hacer esta cápsula con este ejemplo, ¿ya? Van a ver que este modelo en general se llama modelo transteórico, pero propone como, como, como modelo diferentes etapas de cambio que la persona va a ir pasando. Y por eso generalmente es conocido con ese nombre, pero el nombre original de este modelo de Prochaska y Clemente es modelo transteórico, ¿ya? Además, vamos a ver el modelo de creencia en salud. ¿Por qué? Porque es un modelo muy utilizado dentro de algunas campañas o de también algunas consejerías o etcétera, porque está basado finalmente en la salud, en cómo creen las personas que es su salud, y eso hace que sea muy utilizado, pero a veces no
de una forma tan correcta. Y por eso vamos a revisarlo y vamos a ver también con alguna evidencia dónde puede estar o dónde se puede hacer el énfasis o cuándo puede servir más el modelo de creencia en salud y cuándo puede servir más el modelo transteórico o de las etapas de cambio, ¿ya? En el modelo de creencia en salud les voy a dar un ejemplo que se basa más que nada en la primera ola de COVID-19, donde teníamos que, como conducta, quedarnos en la casa porque no se podía salir, solo las personas que tenían un trabajo esencial podían ir, ¿cierto?, a sus trabajos con un permiso de comisaría virtual, ¿cierto? Y que esperamos no volvamos a esas etapas, pero la cápsula está hecha con ese modelo, ¿ya? Para que se puedan situar en ese contexto cuando la vean. De todas formas, yo también se los puse en el PDF para que lo entiendan mejor, ¿ya? Algo muy importante y que también está dentro de las lecturas, pero que se los voy a comentar acá para que no lo olviden, es que debemos analizar una conducta a la vez. Eso es súper importante, porque cuando yo estoy viendo el modelo de etapa de cambio, una persona no está en una etapa de cambio para todas las conductas que tiene, sino que cada conducta puede tener una etapa de cambio distinta. Por eso es súper importante que yo me enfoque en qué quiero lograr, en qué conducta voy a estar evaluando, y entonces con eso pueda buscar en qué etapa de cambio está. Lo mismo con el modelo de creencia en salud. Cuando yo voy a aplicar el modelo de creencia en salud, las diferentes variables, saber cuál es la barrera que tiene esa persona, cuál es la creencia sobre la susceptibilidad que tiene, etcétera, pues lo van a ver más en concreto en la cápsula, lo debo analizar por conducta. Si yo quiero saber en qué etapa de cambio está la persona respecto a la conducta de fumar y respecto a la conducta de tomar agua, entonces tengo que evaluarlo por separado. No puedo hacerlo todo junto, ¿ya? Y eso es algo que también se comete muchas veces, un error, que se dice, esta persona está en cierta etapa o tiene cierta variable, y claro, la tiene, pero para esa conducta específicamente. Así que es muy importante ir analizando esto por cada conducta, ¿ya? Lo van a entender mucho mejor cuando puedan ver las cápsulas, y de esa forma yo con esto solamente les quiero entregar el contexto. Así que los invito a ver la cápsula del modelo transteórico y luego entonces la del modelo de creencia en salud, y a ver las lecturas y hacer el taller para que puedan terminar esta primera parte del módulo. Muchas gracias, y como les dije antes en la presentación, voy a estar muy atenta al foro y a todas sus dudas. Que estén muy bien.